Ingeniero John Erickson Barbosa reciba un cordial saludo. El presente es la consolidación del informe final del proyecto del curso, presentado por el Grupo 29 de Estática y Resistencia de Materiales, UNAT, diciembre de 2016. El proyecto del curso consistió en diseñar una estructura para una cubierta. En la fase 1 se asignó el tipo de cercha y se calcularon las cargas que debe soportar la estructura. La estructura a diseñar es una cercha tipo Hope según las siguientes especificaciones. Área a cubrir corresponde a un terreno rectangular de 9 metros de frente por 27 metros de fondo. Las cerchas tendrán una separación de 3 metros entre sí y con una pendiente de 30 grados. Se construirán en perfil de acero estructural A36, ángulo de piernas iguales L51 por 51 por 3.2. Este es el diseño de la estructura, en la cual se encuentran asignados todos los nodos especificados en forma secuencial. Para calcular las cargas a las cuales está sometida la estructura, es necesario hallar como primera medida las cargas vivas, las cargas muertas, para con ello hallar la carga total. En una tabla se agruparon la longitud de todos los elementos de la estructura. A continuación, se realiza la gráfica en la cual se muestra la distribución de las cargas en todos los nodos de la estructura. En la fase 2 debimos calcular las fuerzas internas de cada una de las barras de la cercha asignada por el método de nodos y clasificarlas como de tracción, compresión o fuerza nula, haciendo los diagramas de cuerpo libre para cada nodo. También tomando un tramo de la estructura, se debió resolver por el método de secciones para compararlo con los resultados hallados por el método de nodos. Para hallar las fuerzas internas de la estructura por el método de nodos, primero debimos hallar las reacciones en los nodos A y G. Como se trata de una estructura simétrica, calculamos las fuerzas internas a la mitad de la estructura, teniendo en cuenta que para cada nodo deben haber máximo 2 elementos desconocidos. En el nodo A están presentes 4 fuerzas, de las cuales hay 2 conocidas. En el nodo L debemos aplicar la regla que dice que si en un nodo está formado por 3 miembros y 2 de ellos son colineales, el tercer miembro es un miembro de fuerza 0. Por lo tanto, en el nodo L, la barra LB es un elemento de fuerza 0. Hallados los resultados de las fuerzas internas de todos los elementos, estos fueron compilados en una tabla resumen, estipulando cuál de ellos estaba en compresión, cuál de ellos en tensión y cuáles de fuerza 0. Se seleccionó un tramo de la estructura y se resolvió por el método de secciones, y el resultado se comparó con el obtenido por el método de nodos. Para la fase 3 debimos calcular los esfuerzos normales para cada una de las barras de la estructura y clasificarlos como de tracción o de compresión, al igual que debimos calcular todos los factores de seguridad para cada una de las barras de la armadura seleccionada.
Para calcular los esfuerzos y los factores de seguridad fue necesario averiguar o hallar el área del perfil utilizado. En este caso fue un perfil de acero A36 de lados iguales de 51 por 51 por 3.2. Los resultados obtenidos de los esfuerzos y los factores de seguridad fueron compilados en una tabla resumen, teniendo en cuenta que los esfuerzos de los elementos de amarre es un esfuerzo nulo. Muchas gracias.